La humanidad ha mirado siempre al cielo buscando respuestas. Desde las primeras noches en que nuestros ancestros observaron las estrellas, surgió una duda que jamás nos ha abandonado. ¿Estamos aquí por casualidad o fuimos puestos en este planeta por una voluntad superior, por un diseño que no comprendemos? Hace 300.000 años, el hombre primitivo no tenía palabras para formular esta inquietud, pero ya la sentía en lo más profundo de su ser. Cada amanecer, cada tormenta, cada nacimiento era un recordatorio de que existía un misterio más grande que él mismo. Cuando nos preguntamos si fuimos puestos aquí, abrimos la puerta a una reflexión que une ciencia, filosofía y espiritualidad. Las teorías de la evolución nos muestran cómo la vida se transformó lentamente, adaptándose al entorno hostil. Pero al mismo tiempo, las tradiciones más antiguas hablan de dioses creadores, de fuerzas cósmicas que moldearon al ser humano con un propósito. ¿Cuál de estas visiones es la correcta? Tal vez ambas encierran fragmentos de una verdad aún oculta, una verdad que atraviesa nuestra historia y da forma a nuestra identidad. Mirar el planeta como si hubiera sido preparado para recibirnos no es una idea descabellada. El aire que respiramos, la temperatura promedio, la distancia al Sol, la presencia del agua líquida, todo parece estar ajustado con una precisión casi milagrosa. Si una sola de estas condiciones cambiara mínimamente, la vida humana sería imposible. ¿Se trata de una coincidencia cósmica o de la evidencia de que nuestra presencia aquí responde a un plan cuidadosamente trazado? La pregunta, sin embargo, no es solo científica, también es existencial. Si fuimos puestos aquí, ¿con qué fin? ¿Qué papel jugamos en la vasta trama del universo? Estas reflexiones han acompañado a filósofos, sabios y buscadores de todas las épocas. Algunos ven en la vida humana una prueba, un viaje espiritual destinado a moldear nuestra conciencia. Otros interpretan que somos exploradores de la materia, enviados para descubrir, crear y transformar. Lo cierto es que, cualquiera sea la respuesta, el solo hecho de preguntárnoslo cambia nuestra forma de mirar el mundo. Este documental te llevará en un viaje narrativo para explorar estas ideas. No ofrecerá respuestas definitivas, porque quizás no las haya, sino preguntas que nos invitan a imaginar, a contemplar y a dejarnos envolver por la calma de lo desconocido. Al final, lo importante no será encontrar certezas absolutas, sino experimentar la serenidad de contemplar el misterio desde otra perspectiva. Y mientras recorremos este viaje, cada palabra está diseñada para acompañarte en el descanso, para que la reflexión se funda con el sueño. Símbolo de luna creciente antes de seguir, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Si disfrutas de estos documentales para dormir, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo relato. Juntos exploraremos la historia, la ciencia y el misterio, siempre con una voz serena que te guiará hacia el descanso. Porque más allá de las respuestas, lo que compartimos aquí es un espacio de calma, reflexión y compañía. La Tierra es, en muchos sentidos, un oasis improbable en medio de un universo hostil. Mientras en Marte reina un frío extremo y en Venus la temperatura derrite el plomo, nuestro planeta mantiene condiciones suaves y equilibradas que hacen posible la vida. La distancia al Sol, conocida como zona habitable, no es un detalle menor. Si estuviéramos un poco más lejos, seríamos un desierto helado, si estuviéramos más cerca, seríamos un horno inhabitable. Este delicado equilibrio ha llevado a muchos a preguntarse si la Tierra fue escogida o preparada especialmente para nosotros. El agua líquida es otro misterio fascinante. Presente en mares, ríos, lagos y en el mismo aire que respiramos, se convierte en la base de toda forma de vida. La abundancia de agua en nuestro planeta contrasta con la sequedad de la mayoría de los mundos conocidos. Y más aún, el ciclo del agua, con sus lluvias, evaporaciones y corrientes, actúa como un sistema autorregulado que mantiene la vida en movimiento. ¿No es sorprendente que todo parezca diseñado para sostenernos, como si el planeta fuera una gran máquina orientada a la supervivencia humana? El aire que respiramos es otro regalo imposible de ignorar. La atmósfera está compuesta de oxígeno, nitrógeno y una fina capa de gases que, en su proporción exacta, hacen posible la vida. Un poco más de dióxido de carbono y la Tierra sería inhabitable, un poco menos de oxígeno y las llamas que encendieron nuestros ancestros jamás hubieran existido. Además, la atmósfera funciona como un escudo que nos protege de radiaciones mortales y de meteoritos que, de otro modo, arrasarían la superficie. Todo parece afinado con una precisión desconcertante. La presencia de un campo magnético planetario añade otra capa de misterio. Invisible a nuestros ojos, este escudo generado por el núcleo de hierro líquido protege a la Tierra del viento solar. Sin él, la atmósfera se habría evaporado hace millones de años, como ocurrió en Marte.
Y, sin embargo, aquí seguimos, protegidos por un fenómeno natural que parece haber sido colocado en el lugar exacto y en el momento preciso para permitir la continuidad de la vida. Incluso la Luna, nuestro satélite, cumple una función que parece cuidadosamente pensada. Su tamaño y distancia son ideales para estabilizar el eje de rotación terrestre, evitando cambios bruscos de clima que habrían hecho imposible el desarrollo de la civilización. Además, regula las mareas, que fueron esenciales en los primeros pasos de la vida. ¿Es casualidad que contemos con un satélite tan perfecto, o es otra pieza más en un rompecabezas que sugiere intención en lugar de azar? La suma de todos estos factores nos lleva a una conclusión inquietante: vivimos en un planeta que no solo permite la vida, sino que la cuida. La Tierra, con su delicado equilibrio de elementos, ciclos y protecciones, parece ser un escenario construido con un nivel de precisión que desafía la simple casualidad. Y es aquí donde surge la pregunta que guía este documental: ¿somos fruto del azar cósmico o testigos de un diseño que aún no logramos comprender? En el corazón de cada célula humana se encuentra un código secreto que guarda nuestra esencia, el ADN. Este ácido desoxirribonucleico es la biblioteca viva que contiene las instrucciones para construir y mantener un organismo. Pero más allá de su función biológica, el ADN plantea un misterio aún mayor. Su complejidad y precisión han llevado a muchos científicos y pensadores a preguntarse si realmente es fruto de millones de años de azar, o si, en cambio, encierra señales de un diseño que trasciende lo que conocemos. El ADN está compuesto por 4 bases químicas: adenina, timina, guanina y citosina, que se organizan en largas cadenas. Estas secuencias forman palabras y frases que determinan desde el color de nuestros ojos hasta la forma en que nuestro cuerpo combate enfermedades. La magnitud de esta información es asombrosa. Si se escribiera en libros, el ADN de un solo ser humano ocuparía millones de páginas. Es como si cada uno de nosotros llevara dentro una enciclopedia cósmica, tan precisa que un mínimo error podría ser fatal. Lo más sorprendente es la estabilidad de este código. El ADN no solo guarda información, sino que además sabe cómo repararse a sí mismo. Cuando ocurre un error en la copia de sus secuencias, existen mecanismos que corrigen la falla, asegurando que la vida continúe. Este nivel de autorregulación despierta la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que un sistema tan sofisticado surgiera únicamente de procesos ciegos? Para algunos, la existencia del ADN es la prueba de que la vida obedece a leyes más profundas que aún no hemos descubierto. Algunos científicos comparan el ADN con un programa de computadora, donde cada línea de código tiene una función específica. Si aceptamos esta analogía, resulta difícil imaginar que semejante complejidad haya surgido sin un programador. Incluso el más pequeño de los organismos contiene millones de instrucciones perfectamente organizadas. La biología, vista desde esta perspectiva, se convierte en un misterio tan grande como el universo mismo, un enigma que podría sugerir que fuimos puestos aquí con una estructura predeterminada. Además, el ADN no es solo un código estático. Evoluciona, se adapta y cambia con el tiempo, permitiendo que los seres vivos enfrenten nuevos desafíos. Es un sistema vivo dentro de la vida, capaz de reescribirse para asegurar la continuidad. Este dinamismo lo convierte en una herramienta casi mágica, que no solo explica la diversidad de la vida en la Tierra, sino también la posibilidad de que esa diversidad haya sido guiada de alguna manera. El ADN parece ser tanto arquitecto como guardián de la existencia. El misterio del ADN nos deja frente a un dilema fascinante. Por un lado, podemos verlo como el resultado de la evolución, producto de millones de años de mutaciones y selección natural. Por otro, su precisión casi perfecta nos invita a considerar que podría haber algo más detrás: una inteligencia, un propósito, una fuerza que no comprendemos. Y aunque aún no tengamos respuestas definitivas, una cosa es cierta: dentro de cada célula, en cada hebra microscópica de ADN, late un enigma que conecta a la humanidad con el misterio del universo. Antes de la ciencia y de la escritura, los seres humanos ya intentaban dar sentido a su existencia a través de relatos. Los primeros mitos nacieron como respuestas colectivas a las preguntas más profundas: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué fuerza gobierna lo visible y lo invisible? Estos relatos, transmitidos de generación en generación alrededor del fuego, no eran simples cuentos, sino sistemas de significado que ofrecían seguridad y orden en un mundo lleno de misterios y peligros. En muchas culturas ancestrales, la creación del ser humano fue atribuida a manos divinas. Algunos pueblos imaginaron dioses que moldeaban al hombre con barro y le daban vida con un soplo sagrado. Otros hablaban de seres llegados de las estrellas que, compasivos o caprichosos, sembraron la chispa de la vida en la tierra. Aunque los detalles variaban,
la esencia era la misma, no éramos un accidente, sino el resultado de un acto intencional. Estos mitos reflejaban la intuición de que la existencia humana respondía a un propósito superior. Los mitos también explicaban fenómenos naturales. El trueno podía ser la voz de un dios airado, los eclipses un velo que cubría los ojos del cielo y la lluvia una bendición enviada por seres invisibles. Al asociar lo incomprensible con narrativas simbólicas, las comunidades podían vivir con menos miedo. Los mitos no eliminaban la incertidumbre, pero la transformaban en algo manejable, en relatos que daban forma al caos y lo convertían en un lenguaje compartido por todos. Lo más interesante es que muchos de estos relatos, aunque separados por océanos y culturas, compartían patrones similares. Historias de diluvios universales, de héroes que reciben el fuego de los dioses, de visitantes celestiales que guían a la humanidad. ¿Cómo explicar semejantes coincidencias en pueblos tan alejados? Para algunos, esto es evidencia de una memoria común, de una experiencia compartida en los orígenes de la humanidad. Para otros, es una prueba de que quizás fuimos puestos aquí con instrucciones que quedaron grabadas en el inconsciente colectivo. Los mitos también tenían un papel práctico, enseñaban valores y normas de convivencia. A través de ellos se transmitían lecciones de respeto, solidaridad y justicia. El mito no era solo un relato cósmico, también era un manual de vida. Escuchar y repetir esas historias era, en cierto modo, mantener viva la sabiduría ancestral que guiaba al clan frente a los retos del día a día. En definitiva, los primeros mitos fueron el espejo en el que la humanidad se miró para comprenderse a sí misma. Eran relatos que combinaban lo visible y lo invisible, lo real y lo imaginado, lo humano y lo divino. Hoy los vemos como construcciones simbólicas, pero en su momento fueron la respuesta más seria y profunda a la gran pregunta, ¿qué hacemos aquí? Y quizás, al escucharlos en la calma de la noche, comprendamos que la búsqueda de sentido es tan antigua como nuestra propia especie. Desde tiempos ancestrales, los cielos fueron un lienzo en el que los humanos proyectaron sus preguntas más profundas. Al caer la noche, el universo se desplegaba en millones de luces que parecían observarnos en silencio. Para nuestros ancestros, aquellas estrellas no eran simples puntos brillantes, sino mensajes, señales de fuerzas invisibles que dictaban el rumbo de la vida en la Tierra. Cada constelación era interpretada como una historia, cada eclipse como un aviso, cada cometa como un visitante portador de destino. En Mesopotamia, los sabios observaban con detalle los movimientos de los astros. Creían que los dioses hablaban a través de ellos, y que descifrar sus trayectorias era entender los planes divinos. Los egipcios alinearon sus templos con las estrellas, convencidos de que el cielo y la tierra eran un mismo tejido. Para los mayas y los incas, los cielos estaban vivos, describían calendarios precisos, ciclos agrícolas y predicciones que aún hoy asombran por su exactitud. ¿Era todo esto fruto de observación paciente o de un conocimiento que les fue entregado? Las estrellas también sirvieron como brújula espiritual. El norte señalado por la estrella polar, las fases de la luna que marcaban los tiempos de cosecha y las constelaciones que se repetían cada año creaban una sensación de orden en medio del caos. Para muchos pueblos, los cielos eran la prueba de que había un diseño mayor, una inteligencia cósmica que guiaba los ritmos de la vida. El universo no era un escenario indiferente, sino un texto sagrado escrito en la oscuridad del firmamento. Lo más fascinante es la universalidad de esta visión. Desde Oceanía hasta África, desde Europa hasta América, los pueblos más distantes coincidieron en leer el cielo como un libro abierto. La repetición de símbolos, como la serpiente celeste o el ave cósmica, sugiere que tal vez existía una memoria común. ¿Acaso los humanos fueron guiados por los mismos maestros celestiales? ¿O quizá la experiencia de sentirse puestos aquí se manifestaba con tanta fuerza que todos miraban arriba en busca de respuestas? Incluso hoy, con telescopios que alcanzan galaxias lejanas, seguimos sintiendo lo mismo que nuestros ancestros, asombro y duda. Las señales en las estrellas ya no son interpretadas como mensajes divinos, pero continúan inspirando preguntas sobre nuestro origen. Si la Tierra parece tan perfecta y el ADN tan complejo, ¿no será el cielo la siguiente pista de que nuestra presencia aquí forma parte de un plan mayor? Las estrellas, en su silencio eterno, nos invitan a contemplar. Tal vez no tengan todas las respuestas, pero al mirarlas sentimos lo mismo que sintieron los primeros humanos, que no estamos solos, que el universo guarda secretos y que nuestra existencia es parte de una historia mucho más grande. Y en esa serenidad, el misterio se convierte en compañía, una voz silenciosa que nos recuerda que, quizás, fuimos puestos aquí para mirar hacia arriba y nunca dejar de preguntar. Si en las estrellas buscábamos señales, en la Tierra encontramos huellas que parecen desafiar toda explicación.
Antiguas construcciones, alineadas con una precisión que sorprende incluso a los ingenieros modernos, nos hacen preguntarnos, ¿cómo pueblos sin tecnología avanzada lograron erigir monumentos que aún hoy permanecen en pie? Pirámides en Egipto y Mesoamérica, círculos de piedra en Europa, ciudades subterráneas en Turquía, todas parecen compartir un enigma. Estaban diseñadas con un conocimiento que aparentemente no debía existir en aquel tiempo. Las pirámides de Giza son uno de los ejemplos más citados. Su alineación con la constelación de Orión, sus proporciones matemáticas y la exactitud de su orientación al norte verdadero han llevado a muchos a pensar que no se trató de simples tumbas, sino de estructuras con un propósito mucho más profundo. Algunos creen que eran observatorios astronómicos, otros sostienen que eran puntos de energía o incluso mensajes grabados en piedra para civilizaciones futuras. Lo cierto es que su construcción parece exceder las posibilidades técnicas de su época. En el continente americano, las pirámides mayas y aztecas repiten el mismo patrón. Templos alineados con los solsticios, escaleras que proyectan sombras en forma de serpiente durante los equinoccios y calendarios tallados con una precisión astronómica que rivaliza con los modernos. ¿De dónde provenía ese conocimiento? ¿Fue simplemente fruto de la observación constante durante siglos o existió algún tipo de guía, visible o invisible, que orientó a estas culturas en su diseño? Europa tampoco se queda atrás. Stonehenge, en Inglaterra, es un monumento circular cuyas piedras colosales se alinean con los solsticios de verano e invierno. Transportarlas y colocarlas requería un esfuerzo colosal, y sin embargo, fueron erigidas con un propósito aún desconocido. La teoría más extendida es que se trataba de un calendario astronómico, pero para muchos, su mera existencia apunta a la idea de que los antiguos buscaban conectar la Tierra con el cielo, como si supieran que la clave de nuestra existencia estaba en ambos planos. Más allá de la arquitectura monumental, también encontramos huellas en los mitos y leyendas. Historias de dioses que descendieron del cielo, de maestros que enseñaron agricultura y astronomía, de hijos de las estrellas que convivieron con los humanos. Estas narraciones, presentes en culturas de todos los continentes, parecen apuntar a un mismo relato, que algo o alguien vino antes que nosotros y dejó rastros de su paso. Las huellas ancestrales son como ecos del pasado que aún resuenan en el presente. No podemos afirmarlo con certeza, pero la repetición de patrones, símbolos y conocimiento sugiere que tal vez la humanidad no caminó sola en sus primeros pasos. Quizás fuimos puestos aquí con señales claras, grabadas en piedra y memoria, para recordarnos que no somos fruto del azar, sino parte de un plan mayor que se despliega lentamente ante nuestros ojos. En casi todas las culturas antiguas encontramos la figura de los dioses creadores. Seres poderosos que, según los relatos, modelaron la tierra, los mares y al propio ser humano. Desde las tablillas sumerias hasta los códices mayas, desde los himnos védicos en la India hasta las tradiciones africanas, la idea se repite con insistencia: no llegamos aquí solos, alguien nos colocó en este planeta y nos dio forma. Esta recurrencia plantea una pregunta fascinante. ¿Son estas historias simples metáforas, o guardan la memoria de un contacto real con entidades superiores? En Mesopotamia, los Anunnaki fueron descritos como dioses que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres conocimientos de agricultura, arquitectura y escritura. En Egipto, los dioses encabezados por Ra crearon a la humanidad como parte de un orden cósmico que debía mantenerse con equilibrio y justicia. En América, culturas como la Inca o la Maya hablaban de Viracocha o de Kukulcán, divinidades que no solo crearon al hombre, sino que también lo guiaron en los primeros pasos de la civilización. Estas narraciones coinciden en un punto esencial: los dioses no eran distantes, sino cercanos. Caminaban entre los hombres, los instruían, y a veces, los castigaban. Su relación con la humanidad no era de indiferencia, sino de intervención directa. Este detalle despierta sospechas en algunos investigadores modernos, que interpretan estas figuras no como seres sobrenaturales, sino como visitantes de otro lugar, tal vez de las estrellas, que habrían interactuado con la humanidad primitiva. El misterio se profundiza al observar los símbolos y descripciones. Muchos dioses son representados con alas, cascos brillantes o vehículos celestes. Otros aparecen asociados con el fuego, la luz o el trueno, elementos que podrían reflejar tecnologías incomprensibles para los pueblos antiguos. Para los cronistas de aquellas épocas, estos seres solo podían ser dioses. Pero para quienes revisan estas historias con ojos modernos, parecen indicios de contactos con inteligencias superiores. La pregunta que surge es inevitable: si fuimos puestos aquí, ¿fueron estos dioses los encargados de hacerlo? ¿O solo vinieron después, como guardianes o instructores, para recordarnos de dónde venimos? La humanidad, en su necesidad de entender,
convirtió estas posibles visitas en relatos divinos, dando origen a religiones y sistemas de creencias que todavía hoy influyen en nuestra forma de ver el mundo. El enigma de los dioses creadores nos invita a mirar más allá de la superficie de los mitos. Tal vez no sean solo cuentos, sino fragmentos de una verdad olvidada. Fragmentos que sugieren que la humanidad, lejos de ser un accidente, fue parte de un proyecto mayor. Y aunque aún no podamos descifrar con certeza ese plan, los relatos antiguos permanecen como susurros de un pasado en el que los dioses, o quizá algo más, caminaron entre nosotros. En los mitos antiguos no solo encontramos a los dioses como creadores distantes, también se narran historias de encuentros directos entre ellos y los humanos. Estos contactos, descritos muchas veces como prohibidos, aparecen en diferentes culturas con sorprendentes similitudes. Hablan de uniones entre seres celestiales y mortales, de enseñanzas transmitidas en secreto y de castigos divinos cuando se rompían las reglas. Estas historias, lejos de ser aisladas, forman un patrón que invita a pensar en la posibilidad de que, en algún momento, la humanidad haya estado bajo la influencia cercana de entidades superiores. Uno de los relatos más conocidos se encuentra en la tradición bíblica, con los hijos de Dios que descendieron para unirse con las hijas de los hombres, engendrando gigantes conocidos como Nefilim. Este episodio, considerado polémico y hasta censurado en ciertos textos, refleja la idea de que existió una interacción prohibida entre mundos distintos. En otras culturas encontramos ecos similares. En Grecia, los dioses del Olimpo se mezclaban con humanos, dando origen a héroes semidivinos. En la India, los devas y asuras descendían a la tierra y dejaban descendencia entre los mortales. La repetición de este tema en distintas tradiciones abre un debate interesante. ¿Se trata de metáforas para explicar la diferencia entre hombres comunes y líderes excepcionales, o estamos frente a recuerdos distorsionados de contactos reales? Muchos arqueólogos alternativos sugieren que estas uniones eran la forma en que los pueblos antiguos explicaban la llegada de conocimientos avanzados o el surgimiento de individuos con habilidades extraordinarias. La idea de un linaje mezclado entre humanos y seres superiores persiste en leyendas de todos los continentes. Estos contactos también aparecen vinculados a castigos divinos. En varias narraciones, los dioses se enojan porque los límites fueron cruzados, castigaron a los gigantes, destruyeron ciudades o impusieron diluvios para purificar la tierra. Es como si la humanidad hubiera recibido un conocimiento que no debía poseer, un acceso prohibido que rompía el equilibrio. La memoria de esos castigos se repite en relatos de inundaciones universales, fuegos celestiales o plagas enviadas desde los cielos. Más allá de su literalidad, estos mitos hablan de un tema profundo, la tensión entre lo humano y lo divino, entre la curiosidad de aprender más y los límites impuestos por fuerzas superiores. La humanidad, en su afán por acercarse a los dioses, siempre corrió el riesgo de ser castigada por su atrevimiento. Esta dinámica refleja un temor ancestral, que no estemos solos, pero que quienes nos observan prefieran mantenernos bajo control, limitando nuestro acceso a ciertas verdades. Los contactos prohibidos, narrados en tantas culturas, son como ventanas a un pasado inquietante. Tal vez no sean pruebas concluyentes de visitas celestiales, pero sí testimonios de una sensación compartida, la de haber estado en presencia de seres diferentes, poderosos y, en ocasiones, peligrosos. Si fuimos puestos aquí, tal vez también fuimos vigilados, guiados y, cuando cruzamos los límites, castigados. Y esas memorias, ocultas bajo el velo del mito, siguen latiendo en nuestro inconsciente colectivo. A lo largo de la historia, muchas culturas han afirmado que ciertos conocimientos no provenían de la observación lenta y acumulativa, sino que fueron entregados por seres superiores y resguardados en secreto. Este legado oculto habría sido transmitido a través de símbolos, templos y tradiciones que, a simple vista, parecen rituales religiosos, pero que en realidad podrían esconder mensajes cifrados. La pregunta que surge es inevitable. ¿Acaso se nos dio información destinada a recordarnos de dónde venimos y cuál es nuestro propósito? Las antiguas escuelas de misterios en Egipto, Grecia y Mesopotamia son un ejemplo de ello. Sus iniciados no recibían enseñanzas abiertas, sino que debían pasar pruebas y juramentos de silencio para acceder a un conocimiento reservado. Este saber incluía matemáticas avanzadas, astronomía precisa y un entendimiento simbólico del cosmos. ¿De dónde provenía tal sabiduría? Algunos investigadores sostienen que estas escuelas no crearon el conocimiento, sino que lo custodiaban desde tiempos aún más remotos. El lenguaje de los símbolos ha sido otra forma de transmisión de este legado. Pirámides, cruces, serpientes entrelazadas y figuras geométricas aparecen repetidas en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Estos símbolos parecen universales, como si pertenecieran a un mismo idioma oculto,
destinado a sobrevivir al paso del tiempo. Para quienes creen en la hipótesis de que fuimos puestos aquí, estas repeticiones serían la prueba de que hubo un plan de enseñanza global, escondido en mitos y construcciones. En templos y monumentos encontramos alineaciones con fenómenos celestes que parecen demasiado exactas para ser casualidad. Solsticios, equinoccios y movimientos planetarios quedaron grabados en piedra, como si los constructores hubieran querido dejar instrucciones sobre la relación entre la Tierra y el cosmos. Este legado no solo servía para la agricultura o la organización social, sino que también invitaba a los pueblos a reconocerse como parte de un diseño mayor, quizás como guardianes de un conocimiento heredado. Muchos de estos saberes, sin embargo, fueron perseguidos o reprimidos. A lo largo de la historia, imperios y religiones oficiales suprimieron enseñanzas consideradas peligrosas o contrarias al poder establecido. Lo oculto se volvió entonces clandestino, transmitido en secreto por pequeños grupos que, generación tras generación, mantuvieron viva la memoria de que los humanos no eran simplemente hijos del azar, sino portadores de un propósito superior. El legado oculto nos recuerda que nuestra historia puede ser mucho más profunda de lo que creemos. Quizás los templos, mitos y símbolos que heredamos no sean simples curiosidades del pasado, sino mensajes cifrados de quienes nos precedieron. Mensajes destinados a despertar en nosotros la intuición de que fuimos puestos aquí no solo para sobrevivir, sino para comprender, recordar y continuar una misión que aún está en desarrollo. La ciencia moderna ha logrado explicar fenómenos que antes parecían mágicos: el movimiento de los planetas, el origen de las montañas, la evolución de los seres vivos. Sin embargo, cuando se trata de las grandes preguntas existenciales, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo surgió la vida? ¿Existe un propósito detrás de nuestra presencia? La ciencia guarda silencio. Prefiere refugiarse en explicaciones reduccionistas, señalando al azar y a la selección natural como motores únicos, pero sin poder resolver la sensación profunda de que hay algo más allá. En los pasillos de la academia, los científicos suelen evitar debates sobre hipótesis que se acerquen a lo trascendental. Hablar de diseño, propósito o inteligencia detrás de la vida se considera tabú, incluso peligroso para una carrera académica. La ciencia se ha vuelto un lenguaje poderoso, pero al mismo tiempo limitado, porque solo estudia lo que puede medirse y repetirse en laboratorio. Todo lo que escape de ese marco es relegado a la categoría de mito o especulación. Este silencio deja un vacío. La humanidad, acostumbrada desde tiempos antiguos a buscar significado en mitos, símbolos y relatos, ahora se enfrenta a una visión fría del cosmos, un universo sin propósito, en el que la vida sería un accidente improbable. Y aunque muchos aceptan esta versión, otros sienten que falta una pieza del rompecabezas. La complejidad del ADN, la precisión de los fenómenos astronómicos y la universalidad de los mitos antiguos parecen apuntar a algo que la ciencia no se atreve a reconocer. Algunos investigadores independientes han tratado de romper este silencio, explorando teorías alternativas como la panspermia, que sugiere que la vida fue sembrada en la Tierra desde otros lugares del universo. Aunque la mayoría de la comunidad científica rechaza estas ideas, lo cierto es que no pueden ser descartadas por completo. Incluso figuras reconocidas como Francis Crick, codescubridor de la doble hélice del ADN, se atrevieron a sugerir que la vida pudo haber tenido un origen dirigido. El problema no radica en la ciencia en sí, sino en la forma en que se practica. La ciencia debería ser un camino abierto a todas las preguntas, pero en ocasiones se convierte en un dogma que limita la curiosidad. El silencio frente a estos misterios no significa que no existan respuestas, sino que aún no se han desarrollado las herramientas para comprenderlas. Sin embargo, para la humanidad común, ese silencio resuena como una negación de lo que se siente en lo más profundo, que nuestra existencia no es un accidente. El silencio de la ciencia nos recuerda que, a pesar de los avances, seguimos caminando en penumbras cuando se trata de comprender nuestro origen y propósito. Tal vez algún día la ciencia se atreva a mirar más allá de lo medible y acepte que las preguntas sobre por qué estamos aquí no son menos válidas que las de cómo funciona el universo. Hasta entonces, los mitos, las huellas ancestrales y las intuiciones humanas seguirán llenando ese vacío con la esperanza de que, en algún rincón, la verdad espera a ser descubierta. Las religiones del mundo han sido, durante milenios, el refugio más poderoso para las preguntas que la ciencia evita responder. Cada tradición espiritual, desde las más antiguas hasta las más recientes, guarda ecos de un mismo enigma: el ser humano no llegó aquí por accidente, sino que fue colocado con un propósito. Ya sea a través de relatos de creación, de leyes divinas o de promesas de trascendencia, todas coinciden en que nuestra existencia está conectada a una fuerza superior. En el judaísmo y el cristianismo, el Génesis describe a un Dios que moldea al hombre con polvo de la tierra y le insufla aliento de vida.
En el Islam, Alá crea al ser humano como su representante en la tierra, dotado de razón y responsabilidad. En el hinduismo, los Vedas hablan de un cosmos que emana de una conciencia primordial, y donde el ser humano participa de esa esencia eterna. En las tradiciones indígenas de América, los dioses del maíz o del sol entregan la vida como un acto de voluntad, no como un accidente. Estas narraciones no son idénticas, pero todas comparten una idea central: el hombre es obra de una voluntad. Incluso las diferencias culturales parecen desvanecerse cuando se observa con más atención. Los símbolos de luz, las metáforas del barro, el soplo vital o la chispa divina aparecen una y otra vez en contextos diferentes. ¿Acaso son variaciones de un mismo relato, transmitido de generación en generación desde un origen común? La fuerza de estas tradiciones radica en que no solo explicaban el origen, sino también el propósito. La vida no era un azar, sino un camino con dirección. Cumplir mandamientos, mantener el equilibrio, buscar la iluminación o alcanzar la unión con lo divino eran formas distintas de expresar una misma intuición. Fuimos puestos aquí con una misión. Y esa misión no se limitaba a sobrevivir, sino a crecer en conciencia, a trascender lo puramente material. El eco de estas religiones también se manifiesta en rituales que reproducen actos de creación. Bautismos que simbolizan un nuevo nacimiento, ceremonias de fuego que recuerdan el origen luminoso, cantos sagrados que invocan la energía primordial. Cada rito es una representación, una memoria activa de que nuestra existencia tiene raíces más profundas de lo que los sentidos pueden captar. En definitiva, las religiones han preservado la intuición más antigua de la humanidad, que no estamos aquí por casualidad. Aunque los credos divergen en detalles, todos mantienen la llama de la misma pregunta. Y quizás, en la quietud de la noche, al escuchar estos ecos milenarios, comprendamos que nuestra presencia en la Tierra es parte de una historia que aún sigue escribiéndose, y cuyo autor permanece oculto, esperando que despertemos a la verdad. Los sueños han sido, desde tiempos inmemoriales, una ventana hacia realidades ocultas. En ellos, los seres humanos experimentan escenas que parecen escapar a la lógica y la razón, pero que a menudo contienen mensajes profundos. Freud los llamó la vía real hacia el inconsciente, mientras que Jung los interpretó como la manifestación de arquetipos universales. Lo fascinante es que, en distintas culturas y épocas, los sueños no solo fueron vistos como producciones de la mente, sino como señales que nos conectaban con algo más grande, con los dioses, con los ancestros o con dimensiones desconocidas. En el antiguo Egipto, los faraones consultaban a sacerdotes especializados en descifrar sueños, convencidos de que eran mensajes divinos. Los griegos tenían templos dedicados a Asclepio, donde los enfermos dormían para recibir visiones curativas durante la noche. En las tradiciones indígenas de América, los sueños eran guías espirituales, capaces de revelar caminos, advertir de peligros o establecer contacto con seres del otro mundo. A lo largo del planeta, los sueños han sido considerados algo más que ilusiones, eran voces del inconsciente, y tal vez, de un origen que nos trasciende. Lo más intrigante es que muchas personas, incluso hoy, describen experiencias oníricas similares, encuentros con seres luminosos, viajes a paisajes cósmicos, visiones de catástrofes o mensajes de advertencia. Estos relatos comparten símbolos universales que parecen trascender la cultura y el tiempo. Jung llamaba a esto inconsciente colectivo, una memoria común a toda la humanidad. Pero, ¿qué ocurre si esos símbolos no son solo fruto de la mente, sino huellas de un conocimiento heredado, insertado en nosotros desde el origen, como si hubiéramos sido puestos aquí con un mapa interior? Las visiones místicas también encajan en este patrón. Chamanes, monjes y ascetas han relatado estados alterados de conciencia en los que recibieron mensajes de seres superiores o experimentaron una unión con lo divino. Estas experiencias, aunque subjetivas, coinciden en describir una misma sensación: no estamos solos, formamos parte de un todo mayor. La persistencia de estas vivencias a lo largo de milenios sugiere que el inconsciente no es solo un espejo de la psique, sino una puerta hacia lo desconocido. En este sentido, el inconsciente humano se convierte en una especie de archivo oculto, un depósito de recuerdos que tal vez no son individuales, sino colectivos. Cada sueño, cada visión, cada intuición sería una forma de conexión con esa memoria primordial que nos recuerda que fuimos sembrados aquí por una voluntad más grande. Si el ADN guarda el código de la vida, el inconsciente podría ser el lugar donde se preserva el propósito de esa vida. Las voces del inconsciente nos susurran, noche tras noche, que hay algo más allá de lo visible. Al escucharlas, no estamos simplemente interpretando imágenes internas, sino entrando en contacto con un misterio compartido. Quizás los sueños y visiones sean recordatorios de nuestro origen y de nuestro destino,
fragmentos de una verdad enterrada en lo más profundo del ser humano. Y al dejarnos llevar por estas voces, nos acercamos un poco más a responder la pregunta eterna: ¿fuimos puestos aquí? Si fuimos puestos aquí por una voluntad superior, surge una contradicción inevitable. ¿Somos realmente libres o seguimos un plan previamente trazado? El libre albedrío ha sido debatido por filósofos, teólogos y científicos durante siglos, y su enigma sigue sin resolverse. Por un lado, sentimos que nuestras decisiones son nuestras, que elegimos a cada instante el rumbo de nuestra vida. Pero, por otro, el universo parece estar regido por leyes tan precisas que invitan a pensar que todo está predeterminado. En la tradición religiosa, este dilema ha sido central. Si un Dios o seres superiores nos crearon con un propósito, ¿qué espacio queda para la libertad? Algunos sistemas de creencias sostienen que el libre albedrío es real, pero siempre dentro de los límites de un plan mayor. Como actores en una obra, podemos improvisar, pero el guión básico ya está escrito. Otras corrientes afirman lo contrario, que la verdadera grandeza del ser humano es haber recibido la capacidad de decidir, incluso en contra de la voluntad divina. La ciencia también se ha adentrado en esta paradoja. Estudios en neurociencia muestran que muchas decisiones se gestan en el cerebro antes de que seamos conscientes de ellas. Esto sugiere que lo que llamamos elección libre podría ser, en parte, una ilusión. Sin embargo, esta visión no elimina la experiencia subjetiva de decidir. Sentimos el peso de la responsabilidad, experimentamos la duda y celebramos la victoria personal. Todo esto hace del libre albedrío una experiencia tan real como el aire que respiramos. En un escenario donde fuimos puestos aquí, la paradoja se intensifica. Tal vez nuestra libertad sea como la de una semilla, limitada por el suelo en el que fue plantada, pero capaz de crecer en diferentes direcciones según las circunstancias. El suelo sería el plan original, y el brote, nuestras elecciones. Dentro de los márgenes de nuestra existencia, podemos desplegar creatividad, amor, violencia o compasión. Y en esa tensión entre destino y libertad se escribe la historia de la humanidad. El libre albedrío también se refleja en nuestras búsquedas espirituales. Elegimos creer o no, cuestionar o aceptar, caminar hacia la verdad o alejarnos de ella. Si fuimos puestos aquí, tal vez la verdadera prueba no sea descubrir quién nos colocó, sino decidir qué hacemos con la vida que se nos dio. Esta elección, aún en medio del misterio, es lo que nos define como especie consciente. Así, la paradoja del libre albedrío permanece abierta. Somos libres, pero hasta cierto punto, seguimos un plan, pero con margen de improvisación. Y en esa danza entre determinismo y libertad encontramos el sentido de nuestra existencia. Tal vez no haya contradicción, sino un equilibrio sutil. Fuimos puestos aquí, sí, pero con la libertad suficiente para escribir nuestra propia historia dentro del gran diseño cósmico. Para la mayoría de nosotros, el tiempo es una línea recta, nace, avanza y muere. Así lo vivimos, así lo sentimos. Sin embargo, distintas tradiciones espirituales y teorías científicas sugieren que el tiempo lineal podría ser solo una construcción mental, no una realidad absoluta. En muchas filosofías orientales, como el hinduismo y el budismo, se concibe el tiempo como un ciclo eterno. Lo que fue, vuelve a ser, lo que nacerá, ya estuvo presente en otra forma. Esta idea desafía nuestra percepción cotidiana y abre la puerta a un enigma. Si el tiempo no es lineal, ¿qué significa realmente estar aquí y ahora? En la física moderna, la teoría de la relatividad de Einstein ya nos mostró que el tiempo no es absoluto, sino relativo. Depende de la velocidad y la gravedad, puede dilatarse o contraerse según las condiciones. Un astronauta que viaja a gran velocidad envejece más lento que quienes permanecen en la Tierra. Esto significa que el tiempo no fluye igual para todos, sino que es un tejido flexible que se curva en el espacio. Si aceptamos esto, la noción de pasado, presente y futuro pierde rigidez. Todos podrían coexistir en una realidad más amplia. Algunos científicos y filósofos han ido más lejos, sugiriendo que el tiempo, tal como lo entendemos, es una ilusión creada por nuestra mente para organizar la experiencia. Según esta visión, todos los momentos existen simultáneamente, como páginas de un libro ya escrito. Nosotros solo podemos leer una página a la vez, pero eso no significa que las demás no estén ahí. Esta metáfora se conecta con la idea de que fuimos puestos aquí. Tal vez nuestra experiencia lineal sea solo una forma de aprendizaje dentro de un marco mayor. Las tradiciones ancestrales también reflejaron esta intuición. Los mayas, con su calendario cíclico, veían la historia como un eterno retorno. Para ellos, el fin de un ciclo no era un final absoluto, sino el inicio de otro. En muchas culturas indígenas, el tiempo es percibido como un círculo,
donde los ancestros siguen presentes en el ahora y el futuro ya está germinando en el presente. Esta visión contrasta con la occidental, donde solemos pensar en progreso lineal. Tal vez ambas perspectivas, la científica y la ancestral, se complementen al señalar que el tiempo no es lo que creemos. Si el tiempo es ilusión, también lo es la idea de antes y después en nuestra existencia. Quizás no fuimos puestos aquí en un único instante, sino que siempre hemos estado, desplegándonos en diferentes capas de realidad. El nacimiento y la muerte, tal vez, no sean más que cambios de estado en una conciencia que trasciende el reloj. Bajo esta mirada, ser humano implica experimentar el tiempo lineal, pero nuestra esencia podría pertenecer a un plano eterno donde no existe la sucesión de los segundos. Aceptar la posibilidad de que el tiempo sea ilusión transforma nuestra manera de vivir. Nos invita a ver cada momento como una eternidad en sí misma, a comprender que no hay prisa ni destino lineal, sino una danza infinita de instantes que se repiten y se renuevan. Si fuimos puestos aquí, tal vez fue para aprender a movernos dentro de este tejido ilusorio, reconociendo que el verdadero misterio no está en cuánto tiempo tenemos, sino en qué hacemos con la eternidad que nos habita. La idea de mundos paralelos ha fascinado tanto a la ciencia como a la filosofía. La física cuántica, con sus principios desconcertantes, ha abierto la posibilidad de que nuestra realidad no sea la única. Teorías como la de los universos múltiples sugieren que cada decisión, cada variación posible, genera un nuevo mundo donde otra versión de nosotros continúa viviendo. Si esto es cierto, no estaríamos solos en el cosmos, ni siquiera dentro de nuestra propia existencia, coexistiríamos con infinitas versiones de nosotros mismos en dimensiones invisibles. En tradiciones ancestrales también encontramos alusiones a mundos paralelos. Los chamanes hablaban de planos espirituales habitados por espíritus o guardianes. En la mitología nórdica, Yggdrasil unía los 9 mundos, y en la cosmovisión de muchos pueblos originarios, el universo estaba compuesto de diferentes niveles a los que solo se accedía mediante rituales o estados alterados de conciencia. Estos relatos, aunque simbólicos, parecen anticipar lo que la ciencia moderna apenas comienza a explorar, la existencia de realidades múltiples. Los experimentos de física cuántica han mostrado que una partícula puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, o comportarse como onda y como partícula según cómo se la observe. Este fenómeno, conocido como superposición, desafía nuestra lógica y apunta a un universo donde la realidad depende del observador. Bajo esta premisa, los mundos paralelos no serían una fantasía, sino una consecuencia natural de las leyes del cosmos. La pregunta es, ¿qué implicaría esto para nuestra comprensión de haber sido puestos aquí? Si múltiples mundos existen, nuestra vida podría ser solo una de muchas posibilidades en una vasta red de realidades. Tal vez fuimos puestos aquí, pero en otro mundo paralelo fuimos puestos en circunstancias diferentes, con otra historia, otra evolución, incluso otra naturaleza. El propósito de nuestra existencia podría no estar en un solo camino, sino en la suma de todas esas experiencias en múltiples dimensiones. Cada versión de nosotros aportaría una pieza a un rompecabezas cósmico mayor. En lo espiritual, los mundos paralelos se relacionan con experiencias de desdoblamiento, viajes astrales o visiones que parecen transportarnos a otras realidades. Personas de todas las culturas han descrito sentir que salían de este mundo y entraban en otro tan real como el cotidiano. Son simples ilusiones de la mente, o ventanas hacia dimensiones paralelas que coexisten con la nuestra. Estas experiencias, al repetirse en tantos contextos distintos, nos invitan a no descartar la posibilidad de que formemos parte de una red más amplia de mundos. Los mundos paralelos nos obligan a reconsiderar la pregunta central: si fuimos puestos aquí, ¿por quién y con qué propósito? Tal vez la respuesta no se encuentre en un único universo, sino en la multiplicidad de realidades que nos rodean. Y quizás, en el silencio de la noche, cuando cerramos los ojos y soñamos, estemos cruzando fugazmente las fronteras de esos mundos, recordando que nuestra existencia no está limitada a un solo plano, sino que vibra en la vastedad infinita del multiverso. El arte ha sido, desde los albores de la humanidad, un lenguaje silencioso que comunica lo que las palabras no pueden expresar. Mucho antes de que existiera la escritura, los seres humanos ya plasmaban en las paredes de cuevas y en rocas símbolos, figuras y escenas que aún hoy nos desconciertan. Estas representaciones no eran meramente decorativas, eran mensajes, intentos de registrar experiencias, visiones y quizá encuentros con lo desconocido. En este sentido, el arte antiguo podría ser la primera huella consciente de que los humanos intuían haber sido puestos aquí por fuerzas superiores. Las pinturas rupestres de Lascaux en Francia o de Altamira en España muestran no solo animales y escenas de caza, sino también figuras abstractas, puntos y líneas que parecen códigos.
Algunas teorías sostienen que estos símbolos eran calendarios astronómicos o mapas celestiales. ¿Por qué pueblos primitivos dedicarían tanto esfuerzo a registrar algo que no tenía utilidad inmediata para su supervivencia? La respuesta puede estar en que buscaban dejar constancia de un conocimiento heredado o de un mensaje que debía transmitirse a generaciones futuras. En otras regiones del mundo, como en Australia con el arte aborigen o en África con petroglifos milenarios, encontramos patrones similares. Seres con formas extrañas, figuras alargadas con halos o líneas que parecen rayos de luz acompañan a escenas de la vida cotidiana. Para algunos investigadores, estas representaciones no eran simples fantasías, sino recuerdos de encuentros con seres que no pertenecían a este mundo. El arte habría servido como registro visual de esas experiencias incomprensibles. El simbolismo del arte antiguo también conecta con los mitos de creación. En América, petroglifos de civilizaciones precolombinas muestran espirales y formas geométricas que recuerdan a galaxias o a portales. En cuevas africanas, figuras humanas aparecen acompañadas de formas que se asemejan a naves o estructuras desconocidas. Estos elementos han llevado a algunos a pensar que el arte no solo reflejaba la vida terrestre, sino también la percepción de un vínculo con lo celeste. El hecho de que estos símbolos se repitan en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia plantea un misterio fascinante. ¿Cómo es posible que pueblos sin contacto compartieran motivos tan similares? Una explicación es que todos observaron los mismos cielos y proyectaron en ellos su imaginación. Otra, más intrigante, es que todos respondían a una misma influencia externa, mensajes implantados en la memoria colectiva para recordarnos nuestro origen y propósito. El arte antiguo, entonces, no solo es la raíz de la creatividad humana, sino también una posible clave para comprender nuestro lugar en el universo. Quizás esas figuras en piedra y pigmento sean ecos de un tiempo en que los humanos aún recordaban su conexión con lo divino o con seres que los colocaron aquí. Y aunque el significado exacto se haya perdido, las paredes de las cuevas siguen hablándonos, invitándonos a escuchar el susurro de un pasado en el que el arte era un puente entre lo humano y lo eterno. La historia oficial nos habla de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y otras culturas que dejaron huella clara en la humanidad. Pero más allá de estas, existen rastros de civilizaciones de las que apenas sabemos algo, y cuya existencia nos plantea una pregunta inquietante: ¿qué conocimientos tenían y por qué desaparecieron sin dejar explicación? Estas civilizaciones perdidas alimentan la idea de que hubo etapas de nuestra historia que no comprendemos y que, tal vez, quienes nos pusieron aquí intervinieron en ellas. Un ejemplo fascinante es la civilización del Valle del Indo, con ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, que hace más de 4.000 años ya contaban con sistemas de alcantarillado, calles planificadas y un nivel de organización urbana sorprendente. Sin embargo, desaparecieron sin explicación definitiva. En su legado quedaron símbolos que aún no hemos descifrado, como si hubieran dejado un mensaje oculto imposible de leer sin la clave correcta. Otro caso enigmático es el de los olmecas en Mesoamérica, considerados la cultura madre de muchas posteriores. Sus cabezas colosales de piedra, de hasta 20 toneladas, reflejan un conocimiento artístico y técnico que asombra a los arqueólogos. No sabemos cómo las transportaban ni qué simbolizaban exactamente. Lo intrigante es que los olmecas surgieron, florecieron y desaparecieron en un ciclo que parece un eco de tantas otras culturas que tuvieron un inicio brillante y un final repentino. También existen leyendas de continentes enteros perdidos: la Atlántida descrita por Platón, Lemuria mencionada en tradiciones orientales o Mu en el Pacífico. Aunque para la ciencia son mitos, la persistencia de estos relatos en culturas distantes sugiere que podrían ser recuerdos distorsionados de catástrofes reales. Si estas civilizaciones existieron, fueron destruidas por fenómenos naturales, por sus propios errores o porque su misión en este planeta había llegado a su fin. Lo más curioso es que muchas de estas culturas compartían obsesiones comunes: el cielo, los astros, los ciclos del tiempo. Parece como si su propósito fuera preservar un conocimiento específico y transmitirlo, aunque después desaparecieran. ¿Podría ser que su rol fuera temporal, como guardianes de un mensaje para las generaciones futuras? Si fuimos puestos aquí, tal vez ellos fueron las primeras piezas visibles de ese plan, y su desaparición parte del mismo diseño. Las civilizaciones perdidas nos recuerdan que nuestra historia no está completa. Son como capítulos arrancados de un libro cósmico, huellas borradas que, sin embargo, siguen insinuando que hubo más antes de nosotros. Y quizás, cuando comprendamos por qué tantas culturas surgieron y cayeron misteriosamente, descubramos también la respuesta a la gran pregunta de si la humanidad fue sembrada en la Tierra como parte de un proyecto mucho más vasto. Los símbolos son un lenguaje sin palabras,
capaces de atravesar el tiempo y el espacio. Desde las primeras pinturas rupestres hasta los templos más sofisticados, la humanidad ha utilizado formas geométricas, figuras y patrones para comunicar algo más allá de lo evidente. Lo sorprendente es que muchos de estos símbolos se repiten en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Espirales, cruces, círculos y figuras entrelazadas aparecen en Europa, África, América y Asia con significados similares. ¿Cómo es posible que un mismo lenguaje simbólico haya surgido en tantos lugares distintos? Una explicación convencional es que la mente humana tiende a ciertos patrones universales. La espiral recuerda al movimiento del agua y del viento, el círculo evoca el sol y la luna, la cruz señala los puntos cardinales. Pero otra posibilidad más intrigante es que estos símbolos no surgieron por casualidad, sino que fueron transmitidos como parte de un legado común. Si fuimos puestos aquí, tal vez estos códigos eran recordatorios, marcas que debíamos reconocer para no olvidar nuestro origen. El símbolo de la serpiente, por ejemplo, aparece tanto en Mesopotamia como en Mesoamérica, en África y en la India. En algunos lugares representa el conocimiento, en otros la energía vital, en otros el renacimiento. El hecho de que un mismo motivo adquiera sentidos tan poderosos en culturas distantes sugiere que no es solo un adorno, sino un puente hacia una verdad más profunda. Lo mismo ocurre con la figura de la espiral, presente desde las piedras de Newgrange en Irlanda hasta los petroglifos andinos. El lenguaje de los símbolos también se encuentra en estructuras arquitectónicas. Pirámides, zigurats y montículos escalonados comparten formas geométricas que no solo eran útiles para la construcción, sino que transmitían una visión del cosmos. La geometría sagrada, con sus proporciones armónicas y patrones repetitivos, parece haber sido un lenguaje universal que unía a los constructores de diferentes épocas. Es como si quienes nos pusieron aquí hubieran dejado un código inscrito en la piedra, esperando ser descifrado. Incluso en la vida cotidiana los símbolos actuaban como guardianes de la memoria. Amuletos, tejidos y cerámicas llevaban impresos signos que protegían, guiaban o recordaban la conexión con lo divino. Al transmitirlos de generación en generación, se aseguraba que el mensaje no se perdiera, aunque el sentido original quedara oculto. El símbolo, a diferencia de la palabra, no depende de un idioma, habla directamente al inconsciente, a esa parte profunda del ser humano donde se guarda la intuición de nuestro origen. El lenguaje de los símbolos nos invita a reconsiderar la historia humana. Tal vez las culturas antiguas no eran tan independientes unas de otras como creemos, sino piezas de un plan común que compartía claves universales. Y quizá esos símbolos sigan vivos hoy, esperando que los reconozcamos y recordemos que no llegamos aquí por accidente. Son fragmentos de un idioma cósmico, escrito en piedra y en memoria, que nos recuerda silenciosamente que fuimos puestos aquí con un propósito. La ciencia moderna ha intentado arrojar luz sobre muchos de los enigmas que envuelven a la humanidad. Los símbolos, las construcciones imposibles y los relatos ancestrales han sido analizados bajo el microscopio de la arqueología, la antropología y la física. Y aunque gran parte de este conocimiento ha permitido explicar lo que antes parecía incomprensible, aún quedan zonas oscuras donde la razón tropieza. Allí, en el límite entre lo que sabemos y lo que intuimos, surge el misterio, recordándonos que tal vez nuestro origen es más complejo de lo que creemos. Uno de los mayores desafíos para la ciencia es explicar cómo culturas sin contacto aparente desarrollaron conocimientos similares. Desde la agricultura hasta la astronomía, pasando por la arquitectura monumental, los pueblos antiguos parecían recibir el mismo manual, aunque estuvieran separados por océanos. Para la ciencia, la explicación está en la convergencia cultural. Todos los humanos enfrentaban problemas similares, con tiempo suficiente, desarrollaban soluciones parecidas. Sin embargo, esta respuesta no resuelve por qué los símbolos y patrones son tan universales, y en muchos casos, demasiado sofisticados para su tiempo. El ADN es otro ejemplo donde ciencia y misterio se entrelazan. La biología puede describir su estructura y funcionamiento, pero no explicar de manera definitiva cómo surgió la primera molécula de vida. La teoría de la evolución explica cómo la vida cambia y se adapta, pero guarda silencio sobre el momento inicial, el chispazo que encendió la existencia. Algunos científicos han llegado a considerar hipótesis poco convencionales, como la panspermia dirigida, que sugiere que la vida fue sembrada en la Tierra deliberadamente. Aunque estas ideas no forman parte del consenso, muestran que incluso dentro de la ciencia persiste la intuición de que tal vez fuimos puestos aquí. La astronomía también ofrece preguntas más que respuestas. Sabemos que el universo es inmenso, con miles de millones de galaxias, pero seguimos sin pruebas definitivas de vida fuera de la Tierra. Sin embargo,
La simple magnitud del cosmos sugiere que no estamos solos. Para muchos investigadores, la paradoja de Fermi, la pregunta de por qué no hemos encontrado aún señales claras de otras civilizaciones, es un recordatorio de que tal vez la vida en la Tierra es excepcional. Y si lo es, ¿no aumenta esto la sospecha de que hubo una intervención especial en nuestro origen? A pesar de estos enigmas, la ciencia mantiene una actitud prudente. Prefiere avanzar paso a paso, acumulando evidencias y evitando conclusiones precipitadas. Esta cautela es necesaria, pero también deja espacio para la especulación. Y en ese espacio es donde los mitos, símbolos y relatos antiguos encuentran su lugar. Lo que la ciencia aún no puede explicar, la tradición y la intuición humana lo llenan con narrativas que mantienen vivo el misterio. El diálogo entre ciencia y misterio nos recuerda que la humanidad camina en dos mundos, el de la razón y el de la imaginación. Tal vez ambos sean necesarios para comprender la verdad. Porque mientras la ciencia mide y describe, el misterio inspira y abre caminos hacia lo desconocido. Y quizás, en la unión de ambos, podamos acercarnos a la respuesta definitiva, si fuimos puestos aquí, quién nos colocó y con qué propósito. Las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM, han sido reportadas en todas las culturas y épocas. Personas que estuvieron al borde de perder la vida describen sensaciones que se repiten con sorprendente consistencia, un túnel de luz, una paz indescriptible, la presencia de seres luminosos y la revisión completa de su vida en cuestión de segundos. Aunque la ciencia las interpreta como fenómenos neurológicos provocados por el cerebro en agonía, muchos de quienes las vivieron aseguran que no fueron alucinaciones, sino un contacto con otra realidad. Uno de los aspectos más desconcertantes es la universalidad de estas experiencias. Independientemente de la religión, el idioma o la cultura, los relatos coinciden en describir un mismo proceso. Para algunos investigadores, esto indica que el cerebro humano responde de manera similar ante la muerte. Pero para otros, es la señal de que todos compartimos un destino común. Al morir, accedemos a un plano de existencia más allá de este mundo. Un plano que, según algunos, podría revelar quién nos puso aquí y con qué propósito. En muchas SM, las personas relatan haber encontrado seres que les transmiten calma y comprensión. Algunos los identifican como ángeles, otros como familiares fallecidos, otros simplemente como presencias luminosas. Lo que llama la atención es que estos encuentros casi siempre incluyen un mensaje: aún no es tu tiempo, debes regresar, tienes una misión que cumplir. Esta insistencia en el regreso refuerza la idea de que la vida no es un accidente, sino parte de un plan más grande que nos asigna un papel específico. Los testimonios también incluyen la sensación de un amor infinito, un abrazo que lo envuelve todo y que trasciende cualquier experiencia humana. Muchos regresan transformados, perdiendo el miedo a la muerte y dedicando su vida a ayudar a los demás. Desde esta perspectiva, las SM no solo serían vislumbres de otro mundo, sino recordatorios de nuestro propósito en este. Si fuimos puestos aquí, quizás estas experiencias son las grietas por donde podemos vislumbrar la verdad. La ciencia sigue intentando explicar estos fenómenos. Se han propuesto teorías como la falta de oxígeno en el cerebro, la liberación de endorfinas o el colapso de las neuronas en sus últimos instantes. Sin embargo, ninguna explica de manera satisfactoria la claridad y coherencia de los relatos, ni por qué tantas personas describen lo mismo. Algunos casos documentados incluyen información verificada de lo que ocurría en el entorno mientras la persona estaba clínicamente muerta, algo que desafía cualquier explicación materialista. Las experiencias cercanas a la muerte nos invitan a contemplar la posibilidad de que nuestra existencia sea solo una etapa de un viaje mayor. Tal vez la muerte no sea un final, sino un tránsito hacia la comprensión plena de quien nos colocó en este planeta. Y aunque aún no tengamos respuestas definitivas, cada testimonio nos recuerda que el misterio de la vida y la muerte sigue latiendo, susurrándonos que la pregunta "¿fuimos puestos aquí?" puede estar más cerca de su respuesta en el umbral de lo eterno. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha concebido la muerte no como un final absoluto, sino como el inicio de un tránsito. El alma, esa chispa invisible que nos da vida, era vista como viajera incansable que, al abandonar el cuerpo, emprendía un recorrido hacia planos superiores. Lo fascinante es que culturas separadas por océanos y siglos compartieron esta visión. La vida terrenal era solo una estación, un aprendizaje dentro de un viaje más grande. Y si fuimos puestos aquí, tal vez ese viaje sea la clave para entender por qué existimos. En Egipto, el alma atravesaba el juicio de Osiris, donde su corazón era pesado contra la pluma de la verdad. Si resultaba ligero, accedía a la eternidad, si no, era devorada por monstruos cósmicos. En Grecia, el alma cruzaba el río Estigia con la ayuda de Caronte,
guiada hacia los campos elíseos o condenada al Tártaro. En la India, el hinduismo describía la rueda del samsara, donde el alma renacía una y otra vez hasta alcanzar la liberación en el moksha. En América precolombina, los mayas hablaban del Xibalbá, un inframundo de pruebas que el alma debía superar para ascender a la luz. Aunque las formas variaban, la esencia era la misma, la muerte era un pasaje, no un cierre. El alma debía demostrar que había aprendido lo suficiente en la vida terrenal para avanzar en su camino. Este patrón repetido sugiere una intuición compartida, que nuestra estancia en la Tierra es parte de un plan más grande, un aprendizaje necesario antes de regresar a la fuente de donde venimos. Es como si todas las culturas hubieran recibido un mismo mensaje, adaptado a su lenguaje y cosmovisión. Lo más interesante es que muchas de estas tradiciones coinciden en describir guardianes o guías que acompañan al alma. Ángeles, psicopompos, ancestros o deidades actúan como intermediarios, asegurando que el viajero no se pierda en el tránsito. Esta idea conecta con los testimonios modernos de experiencias cercanas a la muerte, donde muchas personas relatan haber sido acompañadas por seres de luz o familiares fallecidos. ¿Podría ser que estas tradiciones y experiencias sean piezas de un mismo rompecabezas? El viaje del alma también nos invita a reflexionar sobre la vida. Si realmente estamos aquí solo de paso, entonces cada acción, cada aprendizaje, cada vínculo adquiere un significado trascendente. La vida no sería un accidente biológico, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. La forma en que usamos esta oportunidad determinaría el rumbo de nuestra alma en su travesía eterna. En este marco, haber sido puestos aquí significaría haber sido colocados en una escuela cósmica de experiencias y aprendizajes. Así, el viaje del alma no es solo una creencia antigua, sino una intuición que sigue viva. Cada tradición, cada testimonio, cada símbolo nos recuerda que la muerte no es un muro, sino una puerta. Y más allá de esa puerta, tal vez encontremos a quienes nos pusieron aquí, aguardando nuestro regreso. El viaje del alma, en definitiva, es la promesa de que la vida tiene un sentido mayor, uno que trasciende el tiempo y nos conecta con el misterio eterno del universo. Desde que el ser humano tomó conciencia de su finitud, comenzó también la obsesión por escapar de ella. La muerte, ese horizonte inevitable, fue vista como un obstáculo que debía ser vencido. Reyes, emperadores, sabios y alquimistas dedicaron su vida a encontrar la fórmula de la eternidad. Si fuimos puestos aquí, quizás nuestra lucha por la inmortalidad no sea un capricho, sino un eco de un recuerdo más profundo, la intuición de que, en esencia, pertenecemos a algo eterno. En las antiguas civilizaciones, la búsqueda de la inmortalidad se manifestaba en rituales y construcciones. Los egipcios embalsamaban a sus faraones con la esperanza de que su espíritu viajara intacto hacia el más allá. En China, los emperadores buscaban el elixir de la vida a través de mezclas alquímicas que, paradójicamente, muchas veces resultaban venenosas. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh narra la aventura de un rey que, tras perder a su amigo, desafía a los dioses en busca de la vida eterna. Aunque todos fracasaron, dejaron un testimonio, el anhelo humano por no desaparecer. Las religiones también reflejan este deseo. El cristianismo promete la vida eterna en la presencia de Dios, el hinduismo habla de moksha, la liberación del ciclo de renacimientos, el taoísmo buscó la armonía con el Tao como camino hacia la inmortalidad espiritual. Todas estas tradiciones coinciden en que la muerte no es el final, sino una transición. Sin embargo, también reconocen que alcanzar la eternidad requiere un cambio profundo, purificación, sabiduría, desprendimiento. La inmortalidad, en este sentido, no es un regalo automático, sino una conquista. En la modernidad, la ciencia ha heredado esta búsqueda. Hoy se habla de extender la vida a través de avances médicos, ingeniería genética y tecnologías que podrían ralentizar el envejecimiento. Incluso existen proyectos que sueñan con transferir la conciencia a máquinas o almacenar memorias en sistemas digitales. Estas visiones tecnológicas no dejan de ser versiones contemporáneas de la vieja obsesión, vencer el límite de la muerte. Pero detrás de estas ideas late la misma pregunta: ¿queremos prolongar la vida indefinidamente o regresar al origen del que fuimos puestos? Lo curioso es que, en cada intento, los humanos parecen chocar contra un muro invisible. Ningún elixir funcionó, ningún experimento ha alcanzado aún la inmortalidad verdadera. Tal vez porque la eternidad no se conquista con materia, sino con espíritu. Si nuestra presencia en la Tierra fue parte de un plan, quizás la muerte sea un paso necesario para continuar el viaje, y la inmortalidad un estado al que se accede no desde el cuerpo, sino desde el alma. La búsqueda de la inmortalidad, entonces, no es solo un esfuerzo por huir de la muerte, sino un reflejo de nuestro origen.
sabemos, en lo más profundo, que pertenecemos a algo eterno, y nuestra lucha por vivir para siempre es el eco de esa verdad olvidada. Quizás nunca logremos detener el reloj de los cuerpos, pero en la medida en que recordemos quiénes somos y de dónde venimos, habremos alcanzado una forma de inmortalidad más real que cualquier promesa terrenal. Después de recorrer mitos, símbolos, civilizaciones perdidas y teorías científicas, llegamos a una pregunta inevitable: ¿para qué fuimos puestos aquí? Si nuestra presencia en la Tierra no es un accidente, debe existir un propósito detrás de cada vida, una razón por la cual la humanidad fue sembrada en este planeta azul que flota en la inmensidad del cosmos. Esa pregunta ha sido el motor de religiones, filosofías y búsquedas personales a lo largo de toda la historia, y aún hoy permanece abierta. Para algunos, el propósito es espiritual: despertar la conciencia, trascender lo material y reconectar con la fuente que nos originó. En esta visión, la vida en la Tierra es un entrenamiento, una escuela de almas donde cada experiencia, ya sea de dolor o de alegría, tiene el objetivo de enseñarnos a evolucionar. Desde este ángulo, fuimos puestos aquí no para acumular riquezas o poder, sino para aprender a amar, a comprender y a recordar lo eterno que llevamos dentro. Otros enfoques, más filosóficos, sugieren que nuestro propósito es crear sentido en un universo aparentemente indiferente. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, afirmaba que el hombre está condenado a ser libre, y que en esa libertad reside la responsabilidad de darle forma a su existencia. En este marco, no hay un propósito impuesto desde afuera, sino una tarea interna: dotar de significado nuestra vida, y a través de nuestras acciones, dejar una huella en el mundo. También existe la visión científica y evolutiva, que propone que nuestro propósito es la supervivencia y la transmisión de la vida. Según esta perspectiva, cada ser humano es un eslabón en la cadena de la evolución, encargado de asegurar que la chispa de la existencia continúe. Aunque esta explicación pueda parecer fría, guarda un aspecto trascendental: la vida busca perpetuarse, expandirse y florecer. Y en ese impulso vital podría estar inscrito un propósito cósmico que aún no alcanzamos a comprender. Más allá de las diferencias, lo cierto es que en todas estas interpretaciones resuena una misma idea: la vida tiene un sentido. No importa si lo llamamos aprendizaje, creación de significado, evolución o plan divino. Lo esencial es que los seres humanos, en lo más profundo de su ser, sienten que no están aquí por casualidad. Esa intuición, repetida en mitos, religiones y hasta en la ciencia, nos recuerda que fuimos puestos aquí para algo más grande que nosotros mismos. El propósito de la existencia no es una respuesta única, sino un mosaico de posibilidades. Tal vez cada individuo tenga su propia misión, y la suma de todas ellas forme parte de un proyecto mayor. Quizás la humanidad esté destinada a ser un puente entre la materia y el espíritu, entre lo terrestre y lo cósmico. Y aunque no tengamos certeza absoluta, el simple hecho de buscar el propósito ya nos conecta con él. Porque la búsqueda, en sí misma, es parte del viaje para recordar quién nos puso aquí y por qué. Al final de este viaje, tras recorrer mitos ancestrales, símbolos universales, enigmas científicos y experiencias humanas que rozan lo inexplicable, queda una certeza suave, casi susurrada: la vida es un misterio que nos envuelve y nos invita a contemplar. Puede que nunca sepamos con absoluta claridad si fuimos puestos aquí por una fuerza superior, por seres de las estrellas o por las leyes profundas del cosmos. Pero lo que sí sabemos es que nuestra existencia está tejida de preguntas que nos acercan a lo esencial: la conciencia de estar vivos. El universo que nos rodea no responde con palabras, sino con silencios. En el murmullo del viento, en la inmensidad de un cielo estrellado, en el latido constante de nuestro propio corazón, encontramos las pistas de un diseño mayor. No es necesario resolver todos los enigmas para sentir que formamos parte de algo infinito. A veces basta con cerrar los ojos y respirar para recordar que, más allá de la incertidumbre, estamos inmersos en un océano de vida que nos sostiene. Quizás el propósito no sea descubrir quién nos puso aquí, sino aprender a vivir con asombro y gratitud. Cada instante, cada gesto de amor, cada encuentro se convierte en una oportunidad de reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Si hay un plan, tal vez se revele en lo más simple, en la sonrisa de un niño, en el ciclo de las estaciones, en la capacidad humana de soñar con mundos mejores. En esos detalles, invisibles para la prisa, palpita el verdadero milagro de la existencia. Las culturas antiguas nos dejaron mitos, símbolos y monumentos que todavía hoy nos interpelan. La ciencia nos ofrece teorías y descubrimientos que amplían nuestro horizonte. Las religiones y filosofías nos invitan a buscar sentido más allá de lo tangible. Todo converge en una misma intuición: no estamos aquí por azar. Y aunque las respuestas difieran, todas apuntan a una misma dirección: la vida tiene un significado profundo,
incluso si no podemos nombrarlo del todo. Este epílogo no cierra la historia, porque el misterio continúa. Cada generación hereda la misma pregunta y la transforma en su propia búsqueda. Lo importante no es hallar una respuesta final, sino mantener viva la curiosidad, la apertura y la esperanza. Quizás, al hacerlo, estemos cumpliendo el propósito mismo de haber sido puestos aquí, recordar, preguntar, maravillarnos. Porque en el fondo, nuestra historia no es más que un capítulo en el gran libro del universo. Y ahora, mientras dejas que estas ideas se desvanezcan suavemente, permite que el silencio te envuelva. Imagina las estrellas brillando sobre ti, recordándote que formas parte de algo eterno. Respira hondo, siente la calma y descansa. Tal vez mañana las preguntas sigan ahí, pero esta noche puedes entregarte a la serenidad, con la certeza de que eres parte de un misterio infinito, hermoso e insondable. Buenas noches.